Hola, hoy vamos a ver un fenómeno muy básico en la química y además importante como es la electrolisis. Fijaros, veréis, en la química, en la naturaleza, existen una serie de sustancias que todos podéis conocer que son estables en su estado natural. Sin embargo, estas sustancias, muchas de ellas en disolución, normalmente una disolución acuosa, pues tienden a disociarse. De manera que estas sustancias que inicialmente pues parecen estables y lo son, cuando están en disolución acuosa forman unos iones. Entonces, tenemos que tener claras unas cuestiones. Fijaros, como acabo de decir, tenemos que tener en cuenta que hay en la naturaleza sustancias que se denominan iónicas. Iónicas porque tienden en estado acuoso a disociarse, a formar una serie de iones. Os pongo un ejemplo, veréis. Si añadís sal, que es cloruro sódico, en disolución acuosa, todos sabéis que rápidamente la sal se disocia. Se disocia porque tiene un alto poder de solubilidad y se va a disociar en dos tipos de iones, el cloruro y el sodio. Pero es que tenemos que tener en cuenta que cuando se ha disuelto en iones nos están apareciendo partículas que están cargadas. Ojo con esa idea. Igualmente si tenemos un cloruro potásico en disolución acuosa, aquí tenéis, da lugar a cloruro y a potasio. Es decir, que nosotros realmente cuando tenemos una serie de sustancias iónicas en una cubeta, como tenéis aquí, con agua, realmente lo que estamos produciendo es que se creen, se formen iones cargados en esa disolución. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahora todo normal. La cuestión es que si yo logro meter una serie de electrodos, dos electrodos como tenéis aquí, y los conecto con un acumulador, es decir, creo una diferencia de potencial, estoy obligando a que pueda haber un paso de corriente. Bien, pues ese paso de corriente, por un lado, me va a originar que yo aquí tenga una creación de energía, aquí puedo encender una bombilla si quisiera, y por otro lado estoy haciendo o dando lugar a un fenómeno muy conocido en la química que se llama la electrolisis, lo que es el fenómeno de electrolisis. El fenómeno de electrolisis, si nos centramos un poco más en él, implica una cuestión muy importante, y es que esa diferencia de potencial, aquí lo tenéis, me va a suponer que los iones cargados negativamente se van a ir hacia el polo positivo, que es lo que se llama el ánodo, y va a descargar sus electrones. Por eso, esos iones negativos se dicen que se están oxidando, están soltando sus electrones. Esos electrones pasan al otro polo, que se denomina cátodo, y lo va a recoger esos iones positivos, esos cationes. Por tanto, ellos se van a reducir. Así que como idea fundamental tenéis que las partículas cargadas negativamente van al ánodo, sueltan sus electrones y son recogidos por las partículas, esos iones positivos o esos cationes. Y es ese movimiento de electrones a lo largo de todo este circuito el que me da lugar a una generación de energía. Ese es el fenómeno de la electrolisis. ¿De acuerdo? Bien, el fenómeno de la electrolisis es estudiado por un señor que se llama Faraday y que emite dos leyes, que son las leyes de Faraday, que son las dos leyes principales de la electrolisis. La primera ley es esta, que me dice que la masa de la sustancia que se puede adosar, que se genera, es igual a K por Q. Q es la cantidad de electricidad que pasa por ese cable, ¿vale? Q, no lo olvidéis nunca, que es intensidad por tiempo. Y tenemos la segunda ley, que es igualmente esa masa de sustancia que se puede adosar a cada uno de estos polos, será K por ese peso equivalente. Y nunca olvidéis que el peso equivalente es el peso molecular atómico de esa sustancia dividido el número de equivalentes. El número de equivalentes realmente estamos hablando del número de electrones que se están
trasladando de un sitio a otro. Bien, por finalizar esta introducción, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es el concepto de equivalente electroquímico. El equivalente electroquímico sería la cantidad de sustancia que se deposita en uno de los polos cuando yo hago pasar un culombio. Pero como necesitamos siempre una unidad, porque no podemos nunca manejar cantidades que estén siempre hacia un lugar y hacia otro, necesitamos siempre un origen, como en todo, pues se crea lo que es el Faraday. Y sería la cantidad de sustancia que se deposita cuando yo hago pasar 96.490 coulombios, que es un mol de electrones. Por tanto, a partir de ahora ya podemos hacer ejercicios teniendo en cuenta todo este concepto y teniendo en cuenta, muy importante, que nosotros podemos jugar con Faradays o por una cantidad que no es concreta, por coulombios. Es decir, por ejemplo, os lo pongo aquí. ¿Veis este ejemplo? Fijaros, tengo una cubeta donde tengo cloruro de zinc en agua. Es una sustancia iónica, por lo tanto se disocia en zinc y en cloruros. Los cloruros que tienen esa carga negativa se dirigen hacia el ánodo, van a desprenderse de sus electrones que van a ser recogidos por el zinc. Ese es el proceso. La pregunta que yo hago es qué cantidad de zinc y de cloro se deposita en cada uno de los polos cuando hago pasar 1,80 Faradays. Bien, para eso lo primero que hay que tener en cuenta es la reacción química que se produce. Esta es la reacción química que tenéis, cloruro de zinc en disolución acuosa, y de esta reacción nosotros vamos a encontrar dos semireacciones, porque lógicamente uno de los iones está perdiendo y otro está ganando. Eso es un proceso que vamos a ver en otros vídeos, son procesos que se le llaman de oxidorreducción, pero en fin, que os lo introduzco aquí. Fijaros, en nuestro caso vamos a tener una oxidación por parte del cloro, ¿de acuerdo? Cloruro pasa a cloro. Para hacer este paso, por supuesto ya está perfectamente ajustada, 2 cloro, 2 cloro, pero para que vayamos de cloruro a 2 cloro ha habido que soltar 2 electrones. ¿Vale? Esta suelta es una oxidación. Por el contrario, el zinc, si uno se oxida, el otro se tiene que reducir. El zinc está en su parte catódica y lo que hace es ganar los electrones que suelta el cloruro para convertirse en átomo zinc, ¿de acuerdo? Y gana 2, con lo cual todo perfectamente ajustado. Si queréis una regla mnemotécnica, una regla, pensar siempre que cuando tengo los electrones en este primer miembro estoy hablando de una reducción, cuando los tengo en el segundo estoy hablando de una oxidación. Y siempre tened en cuenta este signo más, ¿de acuerdo? Bien, aquí sería la reacción completa, ¿de acuerdo? Perfectamente ajustada. Y ahora vamos a ver esos gramos. Los gramos de zinc, pues fijaros, los gramos de zinc sería esos coulombios, en este caso 1,8 Faraday, y ahora estaríamos hablando del zinc, ese peso atómico del zinc, dividido del número de equivalente que sería, como os dije antes, del número de electrones que se han intercambiado. Y esta sería la cantidad de gramos que se deposita de zinc cuando hago pasar 1,80 gramos. En el caso del cloro haría lo mismo, 1,80, los 35, ¿de acuerdo? Y dividido nos saldría los 63, ¿de acuerdo? Y si yo quisiera saber el equivalente electroquímico, ¿de acuerdo? Que sería la cantidad de zinc que se deposita cuando yo no hago pasar 1,80 sino un Faraday, pues bueno, por una regla de conversión tenéis muy claro que tendríais, si con un 80 son 58, bueno, pues son tantos por un Faraday que son tantos coulombios,